Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del seminario ambicioso Pensar el siglo XXI nada menos. Tuvimos una primera sesión este curso académico sobre el triángulo estratégico China, Estados Unidos, la Unión Europea, asimétrico, triángulo asimétrico. Tuvimos una segunda transversal, como pretendemos hacer, alternando cuestiones geopolíticas con transversales. La segunda fue sobre un tema que a nuestro ponente de hoy seguro que le hubiera interesado, sobre la ética cosmopolita, un tema muy bonito. Y hoy regresamos a la Unión Europea. La Unión Europea regresamos pues a casa, porque nosotros somos parte de ella, ¿no? El título es La Unión Europea, un objeto político nuevo, distinto. Como sabemos, la intención inicial era poner en común soberanías, crear pues una macro soberanía, en ese sentido una federación, unos Estados Unidos de Europa eventualmente. El diseño era el método funcionalista llamado, creamos solidaridades de facto, basada en intereses económicos, una unión económica. La unión económica debería de tirar de la unión política y la unión política debería a su vez tirar de la unión cultural. Yo creo que la primera fase ha funcionado en buena medida. Tenemos una economía europea, tenemos una moneda, tenemos un mercado. Nos faltan cosas, falta fiscalidad, falta tesoro. Veremos a ver en qué medida esta casi mutualización de la deuda con el programa Next Generation avanza, pero es un paso también muy importante. No hemos dado el salto a la política. El proyecto de tratado constitucional del 2004, que debería habernos permitido ese avance, pues fracasó por los referéndums en contra de Holanda y sobre todo de Francia. Era simbólicamente un gran paso, una constitución para Europa, pero no avanzó. Y el paso a la cultura también cojea, y Joseph Weiler concretamente ha escrito cosas magníficas sobre el tema de la cultura europea. Yo creo que la pregunta sobre todo es en qué dirección caminamos, no tanto lo que somos, sino en qué dirección caminamos. Es decir, estamos avanzando en un fortalecimiento de una soberanía común europea, o por el contrario estamos ante una reestatalización de Europa. En buena medida la pandemia creo que ha provocado una reestatalización en todo el mundo, pero en buena medida también en Europa. Se fortalece pues al Consejo frente a la Comisión. Y en ese sentido la pregunta sería interestatalidad o intersocialidad. ¿Estamos construyendo una sociedad europea o un nuevo tratado internacional? Tenemos la conferencia europea en marcha, vamos a ver lo que da de sí. Tenemos el Strategic Compass, la brújula estratégica que está activando Josep Borrell, que puede ser un documento muy importante. Ayer recibí la primera versión, no he tenido tiempo de leerla, solamente de echarle una ojeada, pero creo que puede ser muy interesante. Debo disculparme por mi español primitivo, bastante italianizado, pero es así. Quiero hablar de tres temas, desafíos que la Europa de hoy tiene. El primero, el más importante, la manifestación es el euroscepticismo, que una vez, no más de 15 años, fue un fenómeno marginal, el euroscepticismo, la margen de la política europea. En inglés decimos la lunatic fringe, al derecho e izquierda. Y ahora es una cosa central. Marine Le Pen ha ganado las elecciones europeas, las últimas elecciones europeas. Si tenemos hoy Eric Zemmour y Marine Le Pen juntos, son más populares que Macron. Hemos visto Brexit, que es una tragedia, ma pensáis, no es un pequeño país, es la Gran Bretaña que ha dejado la Unión Europea. Y no fue una decisión del gobierno británico, fue el voto popular del pueblo. Salvini en Italia y Polonia, Hungría, sabemos todos. Un poquito también aquí en España. El euroscepticismo no es una cosa marginal, es una cosa al centro de la discusión política en Europa. ¿Cómo se puede explicar eso? Junto a una cosa, aquí en consulta Eurobarometer, la popularidad de la Europa hoy es más bajo que nunca. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Según creo, no es tan difícil.
porque me acuerdo, el primero elecciones directas al Parlamento Europeo, 1979, y fueron pocas a votar. Y la explicación fue simple. El Parlamento Europeo no tiene poderes reales, entonces no vale la pena ir a votar. Desde 1979, el Parlamento Europeo ha ganado más y más poderes reales y ahora es co-legislator junto con el Consejo de Ministros. Ma la cosa sorprendido, con cada elección al Parlamento Europeo desde 1979, menos y menos ciudadanos europeos van a votar. ¿Por qué? Hablamos un minuto sobre la democracia. Quiero hablar en manera muy primitiva, muy básico. ¿Qué es la democracia? Es la opción, choice, que ciudadanos cuando votan tienen opción, Sánchez o Casado. Determinar en manera bastante directa quién va a gobernar. Si no tenemos esta posibilidad como ciudadanos, determinar quién va a gobernarnos, no podemos verdaderamente hablar de democracia. Y los ingleses tienen una frase bonita, throw the scoundrels out. Cuando no estamos contentos con quien nos gobierna, podemos dejarlo a la basura. Segunda cosa, siempre opción, choice, sabiendo cuando voy a votar, mi voto juntos a votos de otros puede determinar la dirección política de la política. Mayoría centro-derecho, política centro-derecho. Mayoría centro-izquierda, política centro-izquierda. Sin eso, no podemos hablar de democracia. Y no importa si la democracia alemán, francés, británico, italiano, estos dos principios, accountability, determino yo quién va a gobernarme y puede determinar la dirección general de la política, son las cosas más básicas de la democracia. Y eso no existe en la Unión Europea. La gente no va a votar porque saben que el voto no cuenta per nada en el gobernanza de la Unión Europea. No hay aquí, no hay en Europa un ciudadano que puede decir con honestidad, mi voto puede determinar la dirección de la Unión Europea o quién va a gobernarnos. No determina la composición de la Comisión, no determina la presidencia de la Comisión, que es siempre una carga más y más importante. Y no hay ni siquiera un estudio que muestra una conexión entre resultados de elecciones al Parlamento Europeo y la dirección política de la Unión Europea. Entonces, esta frase que fue al abierto en la campaña de Brexit, pero en otros modos, es siempre presente ahora en el discurso político en Europa, taking back control. Vale, porque nosotros como ciudadanos europeos no tenemos control sobre las cosas más básicas. ¿Quién va a gobernarnos? ¿En qué dirección política la Unión Europea va a proceder?
Ahora, ¿cuál es la respuesta de nuestro dirigente? Basta mirar la agenda de la Conferencia por el Futuro de la Europa. Es siempre la misma cosa. Judges by results y resultado. Un proyectos importantes, control climático, etc. Pero es siempre non proceso político que el corazón de la democracia, pero el resultado. Esto, los romanos, es español, the Romans, tenía un nombre, bread and circus. Esto es la forma moderna de bread and circus. Deberías juzgarnos no por el proceso, pero el resultado. Y para mí eso no es democracia. Cualquier dictatura, y no digo que la Unión Europea es una dictatura, cualquier coup d'état, y aquí no hay un coup d'état, es solo para reforzar mi punto, dicen judges by results. Entonces, el problema es que en la agenda europea actual no veo en la agenda como número uno reforma institucional, reforma del proceso político democrático. No es considerado como un problema número uno. Entonces no es sorprendido el fenómeno de euroscepticismo. ¿Y por qué? Porque continuamos a vivir con un mito, el mito que el problema democrático de la Unión Europea fue resuelto con poderes al Parlamento Europeo. Y así no es más en la agenda. Tenemos el Parlamento Europeo con poderes, no hay más problema democrático en Europa. Y eso, como intenté de explicar, es falso. Segundo tema. La cosa más fundamental, a pesar de todas las crisis habituales de la Unión Europea en los últimos 50 años, fue la arquitectura jurídica, la supremacía del derecho europeo, el papel central del Tribunal de Luxemburgo, que todos nuestros países han aceptado, firmando los tratados, empezando con París, Roma, Maastricht, Niza, Ámsterdam y Lisboa, y que sobre todo los tribunales supremos de nuestros países han aceptado también. ¿Y por qué es importante? Por 1000 razones. Pero una razón es claro. El derecho europeo, la Unión Europea, da deberes y derechos a ciudadanos. Y no es posible imaginar que estaría un derecho por un español y no por un francés, un deber por alemán y no por un polaco. Entonces, la arquitectura jurídica, the rule of law, Estado de Derecho, fue fundamental y no fue una cosa que se discutaba este español. Discutiera. Y ahora esto ha cambiado. Mira, no es solo el Tribunal Constitucional polaco con la decisión de hace algunas semanas, etc. Si fue solo los polacos, podemos explicarlo como una aberración. Pero la Corte de Dinamarca, la Corte de Checa, el Consejo d'État francés y sobre todo el Tribunal Constitucional alemán. Hace 2 años, Weiss. Eso es muy peligroso. Porque podemos hablar de la democracia, podemos hablar de una política buena o una política mala, pero sin
architettura giuridica solida, non hai un futuro dell'Unione Europea. Come explicar esta rebelión? Y rebelión, pensáis, Barnier, Michel Barnier, ex comisario, responsable por las negociaciones con la Gran Bretaña, ha anunciado que va a proponer un referéndum en Francia para contestar la supremacía del Tribunal de Luxemburgo. Esto no es un político de la lunatic fringe, de la margen, es un símbolo de la política europea. ¿Cómo explicar eso? Hay miles de explicaciones, pero uno puede ser, es importante. El principio de supremacía se dice, derecho europeo supremo cuando hay un conflicto con derecho nacional. ¿Justo? No, no es justo. Porque la fórmula justa es, derecho europeo es supremo nel campo di applicazione del derecho europeo. Non è supremo afuera del campo de aplicación. Ahora sabemos todos que el campo de aplicación del derecho europeo se alarga continuamente. Y no se alarga solamente porque hemos decidido con un nuevo tratado. Se alarga con directivos, reglamentos y sobre todo con decisiones del Tribunal de Luxemburgo, que es muy federalista. Y tengo todo respeto al Tribunal de Luxemburgo. Sin el Tribunal de Luxemburgo no estaría la Unión Europea como conocemos hoy. Pero hay en un campo que no es un gran éxito. El Tribunal de Luxemburgo no ha conseguido crear confianza en sí mismo como garantor de los límites de las competencias de la Unión Europea. Y si vamos a ver todas decisiones, danés, checo, alemán, francés, polaco y otros, es siempre este elemento. Aceptamos la supremacía, pero este elemento es afuera del campo de aplicación del derecho de la Unión Europea, y sin decirlo expressis verbis, no tenemos más confianza en el Tribunal de Luxemburgo de estar un verdadero policía de los límites de las competencias y jurisdicción de la Unión Europea. Aquí Daniel Sarmiento y mí mismo hemos propuesto no una solución perfecta, pero una solución que puede atenuar, ¿esto es español? Sí, atenuar. Atenuar este problema. ¿Por qué? No podemos dejar a tribunales nacionales de decidir cuando la Unión Europea ultravires sí o no. Porque no es posible que los franceses van a decir sí, intravires, y los alemanes no ultravires. Necesitamos una decisión que vale por todos. Entonces, solamente el Tribunal de Luxemburgo. Mas si no tenemos confianza en el Tribunal de Luxemburgo como garantor de los límites, Sarmiento y mí mismo hemos propuesto de crear una nueva cámara al Tribunal de Luxemburgo solamente por decisiones intravires ultravires. Y la composición de esta cámara estaría jueces del Tribunal de Luxemburgo y jueces, no ex jueces, jueces actuales de tribunales constitucionales de Estados miembros. No es una garantía perfecta, pero puede
reconquistar la confianza que necesitamos en cualquier sistema federalista como la Unión Europea. Tercer punto, la seguridad. Se habla desde décadas. Europe as a soft power. La Europa, comunidad de valores, claro que es una comunidad de valores, ma su silencio fue siempre, no tenemos un problema de seguridad, primera cosa, y un día sí estaría un problema verdadero de seguridad, podemos siempre confiar en la caballería americana. Porque así es la historia europea. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y siempre durante la Guerra Fría, siempre fueron los americanos. Nadie quiere admitir eso, pero es la realidad histórica de la seguridad europea. La Pax Americana ha terminado. Y no solamente con Trump, antes de Trump. Y hemos visto como una prueba esta cosa tremenda en Afganistán. Pero es mucho más profundo. Y la Pax Americana ha terminado porque el pueblo americano no ha más apetito de ir a salvar los problemas del mundo. América, a pesar de todos los defectos, es una democracia. Y no se puede continuar con la Pax Americana, la policía del mundo, si no hay un apoyo del pueblo americano, y esto ha desaparecido. No es un problema Trump, Make America Great, es demócratas y republicanos lo mismo. Entonces, y termino aquí, esto es un desafío enorme para la Europa. Porque ¿quién va a garantizar nuestra seguridad? Quiero recordar una cosa, un libro fenomenal de Clark, Sleepwalkers, que analizó los meses antes de la Primera Guerra Mundial. En febrero de 1914 nadie hubiera dicho que en agosto estaría una guerra mundial en Europa. No podemos tener este riesgo. Es la cosa alucinante. Si tenemos el budget, ¿esto es español? Por supuesto. De todos los países europeos en la Unión Europea, el presupuesto de defensa, de seguridad, juntos es más grande del presupuesto ruso. 3 veces. Pero no hay ni siquiera un país europeo que pueda garantizar la propia defensa. Y la Europa junta no puede garantizar la propia defensa. Si mañana no es imaginable, los rusos deciden de hacer en Latvia o en Lituania lo que hacían en Ucrania, ¿qué vamos a hacer sin la caballería americana? Es la cosa frustrante. Tenemos las posibilidades. Es solamente un problema de coordinar, de utilizar los fondos que ya existen en manera diferente. Pero no veo, no es en la agenda del futuro de la Europa, aparte de una retórica, no hay planes concretos y sin la Pax Americana, ¿quién va a garantizar la seguridad de Europa? Gracias a todos. Yo creo que decía ahora mismo Joseph Weiler que es una crítica de amor. Efectivamente, creo que es un gran error
esto que de manera relativamente divertida el alto representante Josep Borrell ha calificado como los eurobeatos que en su europeísmo lo asocian siempre a una defensa acrítica de la situación europea y siempre ven el vaso medio lleno. Y bueno, está bien ser optimista, pero sin crítica y sin señalar los puntos débiles, que no son tanto a la Unión como tal. No es una crítica a la Unión, es una crítica a la Unión, a los Estados miembros e incluso en algún caso a las propias opiniones públicas. Por tanto, creo que esa es la manera de avanzar. Por seguir, y creo que tiene la lógica, ¿no?, digamos, desde el punto de vista analítico, los 3 puntos que de forma tan interesante y tan analítica ha hecho el profesor Weiler. Yo diría que en la parte, digamos, de Europa y la democracia, por cierto, nada primitiva ni básica la definición de democracia. Democracia es básicamente, efectivamente, accountability y responsiveness, o sea, la posibilidad de echar a los gobiernos y que el pueblo pueda influir en las políticas. Y yo ahí sería un poquito menos pesimista, un poco menos. Pero poco menos pesimista porque tal vez mis expectativas no sean tan altas. Me explico, ¿no? Puede ser pesimista si uno realmente piensa que la finalité última de la Unión Europea es la creación de unos Estados Unidos de Europa que reemplacen a los Estados miembros y que esos Estados Unidos de Europa tengan soberanía y sean un sujeto de derecho internacional que como pasó con Alemania en 1871, reemplace a las partes, ¿no?, del imperio alemán. Bueno, yo creo que si uno no tiene esa concepción, ¿no?, de que el Ever Closer Union nos va a llevar a esa realidad política que va a reemplazar a los estados, entonces el juicio es un poco menos negativo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos van a seguir identificándose de manera política primordialmente con los Estados miembros. Y esto no va a cambiar. Y es más, creo que si nos empeñamos en cambiarlo, nos frustraremos y caeremos en la melancolía. Creo que es más realista y más coherente con el objetivo mismo de la Unión pensar que estamos creando un nuevo nivel, lo mismo que hay multinivel y tenemos un nivel municipal, y en el caso de España y otros Estados miembros como Alemania o Austria tenemos un nivel intermedio que nosotros llamamos comunidades autónomas, que habrá un nivel superior, que será cada vez más importante en nuestra vida diaria, que desde el punto de vista de cuando nosotros como ciudadanos nos ubiquemos frente al poder político, pues diremos, sí, yo reconozco mi ayuntamiento, yo reconozco mi comunidad autónoma, yo reconozco el Estado y la Unión Europea, y los veamos como parte de nuestra realidad y a la cual nosotros tenemos que poder moldear a través de procesos democráticos electorales, pero seguirá siendo primordial el nivel estatal. Y esto por razones que tienen que ver pues con sentimientos, que tienen que ver también con ese reparto de competencias. Al final, elementos tan básicos como los derechos fundamentales o el estado del bienestar van a seguir estando fundamentalmente en manos de ese nivel estatal, y a la Unión Europea le va a costar trabajo reemplazarlo. Y creo, y añado, no creo que deba ser ese el objetivo de la Unión. Pero efectivamente, cuando hay elecciones al Parlamento Europeo, yo añadiré algo que ni siquiera ha señalado el profesor Weiler, ¿no?, que es que dice hay poca participación. Bueno, es que la participación que hay, la poca que hay, en gran medida está promovida por el deseo de esos votantes de expresarse en términos nacionales, premiar o castigar el gobierno del país, y la prensa al día siguiente en España o en Letonia o en Eslovenia titula ha ganado en las elecciones al Parlamento Europeo el gobierno o la oposición del país. ¿Alguien se imagina que en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, porque en Nebraska hubiera ganado Donald Trump, que la prensa de Nebraska al día siguiente dijera ha ganado los republicanos las elecciones? No, están pensando en términos, ¿por qué? Porque en Estados Unidos es una elección presidencial desde un demos, que da igual lo que haya pasado en Nebraska o lo que haya pasado en California, quién ha ganado las elecciones. En Europa la prensa y la opinión pública no las percibe así. Es un premio al castigo, en este caso, pues cuando fueron las elecciones en 2019, a Pedro Sánchez. Y si ganó o no ganó, que por cierto en ese caso ganó con Borrell en cabeza, y así se juzgó. Y si hubiera ganado la oposición, pues habría dicho, pues es un varapalo a Sánchez. No habría habido una lectura europea. Por tanto, esto estoy de acuerdo.
Otro elemento de matización ahí, ya digo que estando de acuerdo, es decir, tengo las expectativas un poco menos altas y por eso soy un poco menos pesimista, es que, pero ahí creo que en el fondo no discrepamos, antes tampoco, es que ¿por qué se está produciendo este euroescepticismo creciente? Lo vemos desde el punto de vista negativo, pero tiene que ver, creo que lo ha señalado, porque cada vez hace cosas más importantes la Unión Europea. Y cada vez el debate político, antes la Unión Europea, los 50, los 60, los 70, los llamados años del consenso permisivo, se dedicaba al mercado común en un contexto de prosperidad general, y bueno, pues había ese consenso permisivo, ya va bien la Comunidad Europea, y por eso eran lunatic fringe los euroescépticos. Pero ahora, claro, la Unión Europea afecta tanto en nuestras vidas que en cierto modo es una cierta buena noticia que haya esa politización y que por tanto hace que los partidos se definen. Pero claro, cuando tenemos algunos elementos inquietantes sobre el auge del escepticismo, porque se convierte en central, pues yo creo que nos inquieta. A ver, es verdad que, y volvemos a su definición, ¿no? Esto que decía, lo que decía Przeworski, ¿no? Democracia es básicamente la capacidad de poder echar al que está gobernando o poder cambiar las políticas, que son los dos elementos que has mencionado de forma muy acertada a mi juicio, es esta sensación que hubo, sobre todo durante la crisis del euro, del TINA, ¿no? There is no alternative. Da igual a quién votes, no ya a nivel europeo, a nivel nacional, tú tienes que aplicar las políticas de la troika. Eso fue, ¿no? muy traumático en Grecia, en Irlanda, en Portugal, hasta cierto punto en España o Italia. Y claro, ese es un problema que ahí sí tiene que ver con cómo ha gestionado Europa las crisis, porque creo que en la pandemia ha habido una reacción y ha habido una sensación más bien al contrario, de cierto empoderamiento, de hemos sido capaces de gestionar esto gracias a una forma muy distinta por parte de Europa de abordar el desafío. Sí es verdad, y lo ha señalado también el moderador, el profesor Emilio Lamo, la cuestión del despotismo ilustrado. Y es verdad que no podemos confiar en la Unión Europea en su legitimidad romana de paz y bueno, no solamente de pan y circo, también de carreteras, de paz, y pensar también en procedimientos. Pero tampoco hay que exagerar lo contrario, es decir, hay un politólogo alemán, Fritz Scharf, que justamente dice, la democracia es el input, pero también es el output. Es que el producto responda a lo que el pueblo quiere mayoritariamente. Un poco lo que decía Abraham Lincoln, ¿no? El gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Ese elemento del output, ese elemento romano y no solo, digamos, griego del procedimiento es también importante. Y muchas veces, y creo que en los últimos años ha habido un exceso de énfasis en que la democracia es el input, la democracia es votar, la democracia también es que el resultado final responda a las aspiraciones mayoritarias de esa población. Y la política no es solo, por usar una frase muy bonita de Paul Valéry, ¿no? de escritor francés, la política no es dar a la gente lo que le pide, sino también es interpelar a la gente sobre lo que necesita, y esto forma parte de una relación política que vaya de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Entonces, por tanto, efectivamente tenemos problemas de democracia. Muy brevemente en relación ya las dos cosas en las que tengo menos que decir. En la parte de la arquitectura jurídica me parece muy bien traído que eso es un problema gravísimo y que al mismo tiempo no caigamos tampoco en la eurobeatería a la hora de defender el Tribunal de Luxemburgo. Estoy de acuerdo. Hay un ejemplo aquí en España, muy controvertido. Afortunadamente para los europeístas no se politizó demasiado, pero el Tribunal de Justicia, por ejemplo, determinó, sin existir una ley electoral europea, que no la hay, porque como sabemos tiene que ser por unanimidad y nunca se ha producido las mayorías, el consenso para llegar a eso, que la manera de cómo tenía Carles Puigdemont de adquirir su acta de eurodiputado, que según la legislación electoral española, que era la única vigente en la medida que no existe una ley electoral europea, tenía que ser a través de la promesa de acatamiento de la Constitución en un acto que se celebra en las Cortes Generales, que en no hacerlo, el Tribunal de Justicia ahí fue activista y dijo, no, pues aunque no exista regulación, porque los Estados no han querido, porque según el tratado, nosotros consideramos que esta persona tiene el carácter ya completo para ser eurodiputado. Y eso es el típico ejemplo
de cómo algo que realmente los estados no han querido hacer por razones legítimas, y está así en los tratados, y que además resulta que puede tener este es un ejemplo, digo, en otros países hay muchos más ejemplos. En España, afortunadamente, como somos europeístas, es más difícil encontrar ejemplos de una decisión del Tribunal de Justicia que pueda ser impopular, ¿no? Pero esta sí lo es, para demostrar que efectivamente puede haber excesos del Tribunal de Luxemburgo que socaven su legitimidad y su autoridad, y no siempre hay que mirar a Karlsruhe como el malo de la película, y entonces esto de Dani Sarmiento y tuyo pues puede ser muy interesante en la medida de que, como somos justo en coherencia con lo que yo he dicho, como no hay soberanía, no hay un demos europeo, no vamos a conseguir un Estados Unidos de Europa, la Cámara Constitucional del competence debe de asumir esa realidad también, digamos, confederal a la hora de... Y bueno, y ya simplemente en relación con todo lo relativo a la seguridad, que seguro que hablamos un poquito más ahora, pues efectivamente somos un país, una parte de Europa, del mundo, quizá con el entorno más hostil. Si hacemos un repaso, empezamos por Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Oriente Medio o Norte de África, Libia, y o sea, que tenemos unos desafíos de seguridad enormes, y vivimos en una cierta ingenuidad de bueno, ya vendrán los americanos, que efectivamente ya no está nada claro que vayan a venir, y no estamos dispuestos, desde luego, estamos dispuestos los españoles o los irlandeses a morir por los bálticos o por los polacos. No sé si me temo o no me temo, pero que no, la respuesta es que no. Entonces, bueno, ahí tenemos un enorme problema. Y me paro aquí, creo que a lo mejor me he extendido mucho y pido perdón. Bueno, yo querría comenzar diciendo algo positivo sobre la Unión para poder continuar criticando. Pues comparto esa opinión, Nacho, en el sentido de que es necesario criticar para avanzar, y debemos poder hacerlo libremente. Pero sí haría primero mi breve profesión de fe, ¿no? Para decir que creo que la Unión es imperfecta, ¿no? Y siempre será imperfecta, como lo son nuestros estados, nuestras comunidades autónomas, ¿no? Imperfecta siempre, pero también imprescindible, ¿no? Imprescindible porque nos jugamos el futuro, ¿no? Imprescindible por la pérdida de peso relativo de Europa en términos económicos, en términos demográficos, o sea, imprescindible para el futuro de nuestros jóvenes, ¿no? El otro día escuchaba a la ministra de Justicia de Hungría y decía, la integración no es un fin en sí mismo, y yo pensé, ahí puedo estar de acuerdo, ¿no? No es un fin en sí mismo, es una necesidad, creo, para que los europeos nos vaya mejor, ¿no? Y también decir, con esa nota positiva inicial, que creo, aunque también lo ha dicho Nacho, otro inconveniente hablar en tercer lugar, que la Unión sale en cierta medida fortalecida de la pandemia, ¿no? Y que ha hecho dos cosas muy meritorias, el plan de recuperación y el plan de vacunación. Y además creo que ninguna de las dos era evidente. Y además que la Unión tenía muy pocas capacidades, y por eso es aún más meritorio, con una competencia débil, casi inexistente en salud pública. Hemos montado un plan de vacunación que al principio parecía que iba peor y luego ha sido un gran éxito, y el plan de recuperación pues, es también una respuesta creativa ante una necesidad. Entonces creo que a la Unión no le ha ido mal. Es verdad que el escenario es complejo, que el euroescepticismo está en alza también en España. Es verdad que la situación en Polonia y en Hungría es muy preocupante porque hay un desafío a los valores europeos, y es verdad que hay un desafío de los tribunales nacionales. Pero al mismo tiempo creo que la pandemia nos ha fortalecido, creo que Brexit, bueno, podríamos hablar mucho de eso, ¿no? Pero también, ¿no?, ha actuado como una vacuna, como se dice a menudo. Y si miramos a estos países euroescépticos, profesor Weiler, es verdad que dicen, ¿no?, y también en España hemos oído en algunos partidos políticos, que la Unión Europea es la nueva Unión Soviética, que la China comunista, pero después no piden la retirada. En España, pero también Marine Le Pen, luego no piden la retirada. Con lo cual, parece que están dispuestos a jugar este juego, a aceptar el juego en el marco que constituye la Unión Europea.
aunque desde esas posiciones que a mí también me preocupan, ¿no? O sea, que realmente creo que tenemos un entorno tan complejo, ¿no? Y recuerdo su artículo sobre la transformación de Europa cuando habla, ¿no?, de la integración jurídica y al mismo tiempo del veto en el proceso político. Qué compleja es esta Europa, qué compleja es la Unión, ¿no?, que nos permite ser tan optimistas y tan pesimistas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, hecho esta breve profesión de fe, en la que yo creo que, bueno, que necesitamos más que nunca Europa y que también, ¿no?, hemos visto una Europa que ha respondido en los últimos tiempos, querría entrar un poco en el diálogo con lo dicho anteriormente y centrarme sobre todo en el primer punto, porque estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho sobre la arquitectura jurídica, sobre la primacía, también con esa interesante propuesta y la necesidad de límites en el Tribunal de Justicia y, por supuesto, con el tema de seguridad. Bien. Yo también creo que la reforma institucional es necesaria, ¿no? Y también creo que aquí hay un asunto central y es que los ciudadanos puedan decir, ¿no?, mi voto cuenta, ¿no?, que mi voto cuente, ¿no? También comenzaría diciendo que, bueno, que el recorrido del Parlamento Europeo ha sido importantísimo y que cuando la Unión legisla, que es sobre todo lo que hace la Unión, pues tenemos un Parlamento Europeo elegido por los ciudadanos. Bueno, no está de más recordar que eso ha sido un gran camino, ¿no?, y que ha sido un paso muy importante, pero es verdad que queda otra cuestión, ¿no?, la cuestión que ha explicado el profesor Weiler, ¿no? Al final, esa pregunta de ese ciudadano europeo que sentado en su sofá escucha el telediario, mira a la presidenta de la Comisión y se pregunta, ¿quién la ha elegido?, ¿no? ¿Quién la ha elegido? Pues estoy de acuerdo con todo eso y querría quizás añadir otra dimensión al mismo problema, ¿no? Y recordar, por ejemplo, la crisis griega sobre el euro, ¿no? Imaginar a ese ciudadano griego en su sofá que no solo mira al presidente de la Comisión, sino que mira a una institución que fue crucial en esos tiempos, que quizás no fue la Comisión, sino el Consejo Europeo. Y mira a Angela Merkel, ¿no?, tomando decisiones junto con otros, pero con un papel crucial bien visible, y se pregunta de nuevo, ¿quién la ha elegido? ¿Cuándo he votado yo? ¿No? O sea, creo que ese problema tiene que ver con una dimensión intergubernamental fortalecida en los últimos años por distintas causas, fortalecida desde Lisboa, que le da el presidente estable, fortalecida también por la crisis económica, la crisis de refugiados, en las que la Unión se encontraba con pocas capacidades. Y el problema no es tanto que los gobiernos ocupen ese espacio, sino, como se ha dicho a veces, que cuando se decide a un nivel muy intergubernamental, unos gobiernos lo ocupan más que otros, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y bueno, ya que estamos poniendo problemas sobre la mesa, yo pondría el problema del peso de los estados en la Unión, ¿no?, y de los más poblados, que tiene que ver con ese refuerzo de lo intergubernamental que los pequeños tradicionalmente no han querido precisamente por esto, que se suma a otros factores. Por ejemplo, el nuevo sistema de voto en el Consejo, un sistema en el que la clave es la proporcionalidad a la población en el Consejo, que es la Cámara que representa a los Estados, ¿no? Si miramos a los Estados Unidos y al Senado, y después miramos a la Unión Europea, al Consejo que representa a los Estados, y nos encontramos con un sistema proporcional a la población, bueno, claro, aquí hay unas enormes diferencias, ¿no? Incluso un tercer factor, que es la salida del Reino Unido, ¿no?, y ese equilibrio entre grandes y pequeños otra vez se ve trastocado, ¿no? Bueno, pues no. Eso me preocupa también. Y la única respuesta es fortalecer las instituciones supranacionales, sin ingenuidad, porque la Unión será siempre un equilibrio entre esa dimensión intergubernamental, pero también esa dimensión supranacional que necesitamos, ¿no? Porque la Europa intergubernamental no puede ser ni suficientemente eficaz, como vimos en la crisis económica, ni desde luego suficientemente legítima, como nos recordaría ese ciudadano griego que comprende el peso que está teniendo ahí Angela Merkel y dice, pero si yo no la he votado, ¿no? Y para solucionar eso,
yo creo que hay algunas propuestas encima de la mesa en los últimos años y que deberíamos recuperar porque efectivamente, ¿cómo no va a hablar la Conferencia del Futuro de Europa de la reforma de las instituciones, de la democracia europea, de las reglas del juego? Por supuesto que necesitamos, ¿no?, esa conversación. Pero creo que sí que hay unas medidas planteadas, ¿no?, en los últimos años que podrían marcar una diferencia y echar a andar, ¿no?, que pueden actuar como palanca, ¿no?, y hacer una cosa que también sea razonable y progresiva, como ha sido siempre el proceso de integración, ¿no? Está el tema de la cabeza de lista, por supuesto, ¿no?, para que el ciudadano europeo, cuando vote las europeas, ¿no?, sepa, ¿no?, ese partido al que está votando qué candidato tiene para presidir la comisión. Las listas transnacionales, para que ese ciudadano que vota en España pueda votar a la señora van der Leyen y después reconocer ahí su voto cuando ella presida la comisión, pero también otras cosas que ni siquiera requieren reforma del tratado, como una comisión reducida, para que ese presidente de la comisión, que tiene una legitimidad más fuerte porque viene de esas elecciones europeas, pues tenga una comisión con menos presión de todos los gobiernos nacionales, porque será más supranacional, porque será más reducida, porque sería más dinámica. Y también creo que ese presidente de la Comisión tiene que presidir los consejos europeos, porque ese ciudadano griego se vuelve a hacer la misma pregunta cuando ve a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. ¿Y yo le he votado? ¿No? Bueno, y creo que esas son las grandes cuestiones y mi apuesta en la Conferencia del Futuro de Europa. Una segunda cuestión, y paso rápidamente porque me quedan 2 minutos, el voto de los ciudadanos europeos en los otros Estados miembros, en el Estado miembro de residencia. Esto también tiene que ver con esa idea de que mi voto cuente. ¿Por qué un ciudadano francés que lleva 20 años trabajando y pagando sus impuestos en España, que está ejerciendo su derecho a la libre circulación, no puede votar aquí? ¿No? Y en algunos Estados miembros incluso pierdes tu derecho de voto en las generales cuando sales de tu Estado miembro y eres un ciudadano de segunda sin derecho de voto cuando ejerces el derecho a la libre circulación, que es lo que más valoran los ciudadanos europeos del proyecto europeo. Bueno, pues hay una iniciativa ciudadana que se ha presentado a este respecto y que yo creo que sería un paso importantísimo para construir esa unión desde la ciudadanía, extender el derecho de sufragio activo y pasivo de las elecciones municipales y europeas a las regionales y, sobre todo, a las nacionales. Queremos votar. Y, en tercer lugar, y todavía dentro del tema institucional, una propuesta que ha hecho Jean-Claude Piris. Cuando hemos hablado en los años 90 y hasta nuestros días de la Unión, preparándose para la ampliación, hay algo que no se hizo, ¿no? Y que hubiera sido realmente esa adaptación, que es limitar el derecho de veto o modificar el sistema de veto, que es una camisa de fuerza en esta Unión de 27. Y esto tiene que ver con ese output, porque si queremos también pan y circo, no solo proceso y democracia, pero también que la Unión sea eficaz, tiene que tener las capacidades. Y hay una enorme brecha entre las expectativas de los ciudadanos y las capacidades de la Unión. Y esa falta de capacidad a menudo se debe al proceso, ¿no?, y a la persistencia del veto, que hace a la Unión incapaz de responder y cumplir esas expectativas. Jean-Claude Piris proponía un veto colectivo de 3 a 5 Estados miembros que representen entre el 10 y el 15 de la población de la Unión. O sea, que tampoco es una cosa disparatada y hay temas que podrían quedarse fuera. Él habla incluso de política exterior. Bueno, pero tenemos que hablar de esto, ¿no? Porque al final esa brecha entre las expectativas de los ciudadanos, ¿no?, que no saben ni cuáles son las competencias de la Unión a menudo, lógicamente, ni cuáles son sus capacidades, ¿no? Y esas capacidades de la Unión, pues, crea frustración, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ver con este, ¿no?, euroescepticismo creciente. Y bueno, terminaría señalando esa nota positiva y bueno, pues yo creo que
a pesar de los límites de la Conferencia de Europa, es un buen momento para alzar la voz y decir que queremos ese paso en la democracia europea, que es reforma institucional y que son pues todos esos elementos de listas transnacionales, de cabeza de lista, que por cierto parece que están en el programa de gobierno presentado ayer en Alemania, ¿no? Que menciona una vez el término federal. Decía Miguel Otero esta mañana, solo una vez, pero también solo una vez aparece en la Declaración Schuman. Muchas gracias.